Dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, coma, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestros vestidos, no, rasgad vuestros corazones. Y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Pueden tomar ustedes su asiento. Ya como hemos oído del día de ayer y hoy en la mañana, en las 12 posiciones, especialmente de la hermana Rosario, ya se ha hablado un poco más y se ha avanzado acerca de Joel. Todos nosotros sabemos, ya por lo que hemos escuchado en las exposiciones, acerca de este libro llamado Profeta Joel y lo que estaba pasando en aquel momento. Lo que desearía, y el Señor me indica, ya con el tema que se ha dado, es acerca, en el versículo 2 dice, por eso pues, ahora dice Jehová, acá habla de conversión, con todo vuestro corazón, y aquí habla, coma, y acá hay una ayuda, un acompañamiento, que viene a ser con ayuno, lloro y lamento. Si nosotros nos vamos ahí a la genealogía grande, dice, es tiempo, y se había explicado en la mañana, no es el crono, es el kairos, el tiempo de Dios. Y si vamos al original, a la palabra volver, es show. Es el tiempo de Dios. Y es Dios quien hace que lo que Él creó, su máxima creación, se vuelva. Volverse. Esto no es cuestión del ser humano, esto es de Dios. Que se vuelvan a Dios. El volverse a Dios. Pero ¿cómo nos volvemos? Yo recuerdo mucho, fui al altar, iba a predicar, y el pastor me da la parte y dice, el pastor Juan, para que predique, y cuando yo salgo al altar, él se pone en esos minutos, en ese segundito, se pone a llorar y me abraza fuerte. Y me dice, varón, abrázame. Yo lo abrazo, fuerte, fuerte lo abrazo. Y cuando me abraza, él me dice, perdóname. Yo digo, sí, está bien, te perdono. Pero él fuerte me abraza y me dice, perdóname. Y yo le hago una pregunta, ¿de qué? Tengo que perdonarte. Él me abraza y me dice solamente, perdóname. Y yo le vuelvo a decir, ¿pero de qué? Después conversaremos. Después de la prédica me senté con él y conversé. No es el punto, perdóname, sino también es el reconocer el por qué. No es volver a Dios por volver. Porque acá la palabra yo es volver a Dios, pero también habla de una restauración. Por eso estas dificultades que tenemos en estos tiempos es que la iglesia se ha mundanalizado. La iglesia es eclesía o eclesia, sale del mundo para Dios. Pero en estos tiempos del cual estamos viviendo, peligrosos, de apostasía, el mundo se ha metido a la iglesia.
Y hay quienes con una, podríamos decir, una conversión falsa. Gracias, hermano. Gracias. Y aquí en el versículo 12 habla de arrepentimiento, metanoeo. O sea, es arrepentirse, volverse a Dios. Casi parecido es el arrepentimiento genuino, que es lo que podríamos decir nosotros el remordimiento, del cual no es arrepentimiento genuino. Yo como pastor, por la gracia de Dios, hay casos donde me pregunta, ¿él es convertido? Y yo sé que esa persona no está convertida. Asiste, participa, pero no es convertido. Llega a la iglesia, pero la palabra ha de tomar en el tiempo de él para que ese corazón se vuelva a Dios y esté dando frutos dignos de arrepentimiento. Pero tenemos la certeza, en algunos casos, no es convertido. Y si no es convertido, mucho menos tratar de darle o delegarle trabajos en la iglesia. Tenemos gente, respetuosamente, en el altar no convertida. Tenemos gente predicando y aún no es convertido. Yo compartía con un pastor y decía, en todo mi camino de secundaria, yo llevé el curso de religión. Y son 5 años que estuve en secundaria y podríamos decir que gracias al profesor, él me enseñó los 27 libros del Nuevo Testamento. Lo enseñó, me hablaba de las parábolas, hablaba acerca de la Biblia, pero él irónicamente era ateo. Y decía, chicos, no lean mucho la Biblia porque se vuelven locos. Irónicamente no era congruente, pues. Enseñaba el curso de religión solamente porque tenía que enseñarlo. Pero no conocía a Dios. En el altar tenemos hermanos que dirigen el devocional, respetuosamente, hablo en general, sin haberse convertido. Enseñan sin haberse convertido. Genuinamente. Hay esposas que lloran y dicen, amado esposo, y oran y ayunan para que se convierta. Pero no se ha convertido, por eso vuelven a hacer el reincidir en el pecado. Por eso es el caído de Dios, es el tiempo de Dios, y Dios hace que cuando el corazón se vuelva a Él en arrepentimiento genuino, sea también restaurado. En esta porción de Joel, habla con un acompañamiento. Dice, coma, con ayuno. Ayuno. Ayuno, lloro y lamento. En estos tiempos donde las iglesias, podríamos decir, de muchos concilios, no ayunan. No hay ayuno. Me he encontrado con hermanos que me dicen, ustedes ayunan. Yo iba a esta iglesia y allá no ayunamos. Ya no se ayuna. Las personas no quieren ayunar. Pero acá Joel nos hace recordar que debe de haber en el convertirse a Dios con todo. Dice T-O-D-O, todo. No es una parte, como muchas veces nos lo dicen, conviértete tu lengua, tus ojos, tus oídos, tus pies, tu corazón, todo. Porque a veces nosotros nos hemos convertido por partes. No hay conversión por partes. O es todo o no hay conversión.
Dice acá con todo vuestro corazón. Y acá añade, coma, y acá está el acompañamiento. El ayuno, el lloro y el lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Por qué me refiero al ayuno? Porque si usted lee Joel 1, capítulo 1, versículo 14, pide ayuno. Si usted lee Joel 1, el que hemos dado mención, 12, pide ayuno. El versículo 15 pide, en estos 3 capítulos, que es muy corto, este profeta de Joel habla y tercera vez dice ayuno. ¿Qué me dice Joel? Que hay que ayunar. Debemos de ayunar. Joel tenía esta dificultad del juicio que se venía y su pueblo, Judá, vivía a espaldas de Dios, dándole las espaldas a Dios, en pecado. Obviamente no se menciona el pecado, pero habla de pecado, porque entendemos que Joel no se habla o no se registra de un tiempo. Habla para el tiempo de Joel y habla también para todos los tiempos y quizás de repente, y más que seguro, para nuestro tiempo. Entonces, dice en otra versión, declaren un ayuno santo, convoquen a una asamblea sagrada, convoquen a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra a la casa del Señor su Dios y clamen al Señor. En otra versión dice, anuncia un tiempo de ayuno. ¿Cuánto vamos a ayunar? ¿Cuántos ayunan en la iglesia? Muy pocos. No puedo, estoy mal, mi trabajo, mi estudio. ¿Puedo ayunar en casa? No en la iglesia. Sí puedes ayunar en casa, haciendo todos los quehaceres. Pero no hay un tiempo de doblar las rodillas, un tiempo de meditar en la palabra, un tiempo de someterse a Dios y un tiempo que el Espíritu Santo ministre. Debe de haber ese tiempo. Por eso es importante separarse. La Escritura habla tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la palabra ayuno, 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 ayuno. Por eso Moisés no ayunó un día, 2 días, ni 3 días. Porque hay algunos que dicen, si yo ayuno 1 o 2 días o 3 días me muero. Una semana, olvídate. Daniel ayunó 21 días, imagínate. No es que ayunemos porque, digamos, para una gloria, yo ayuné tanto o tantos días, sino que Dios te mueva a través del Espíritu Santo y tú puedas ayunar. Pero Moisés, para el trabajo grande que tenía y para bregar con él mismo y también con todo ese pueblo grande que tenía que sacarlo, y en el peregrinaje tenía que ayunar 40 días y 40 noches. Si hablamos también de Elías, otro hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero ayunó 40 días, 40 noches y no murió. Jesús, nuestro buen Señor, nuestro gran ejemplo, también ayunó 40 días y 40 noches y el diablo, que se nos reprenda, vino a tentarlo en el desierto, pero él, lleno del Espíritu Santo, enseña que hay momentos donde usted y yo, para una conversión genuina en el tiempo de él, de Dios, que es el Kairos, debe de haber ayuno. Misiones, el departamento realiza viajes, haciendo acompañamiento a diferentes lugares. Obviamente tiene que ir a la iglesia y a cada Campo Blanco. Recorremos tanto de Cusco, de Tacna hasta Tumbes. Y hay la gran pregunta de muchos, ¿no? ¿Por qué mi iglesia no crece? ¿Por qué a veces nosotros saboreamos que es ataque del diablo y a veces queremos desanimarnos o estamos desanimados y queremos dejar, como ya se habló en la primera ponencia, el llamado de Dios? Me acerco con un hermano y estoy, hermano, ¿cómo estás? Y en vez de decirme en victoria, estoy, hermano, tú me tocas y me caigo.
Porque estoy completamente, mira, tengo problemas aquí, problemas acá, problemas aquí, problemas allá, y encima en la iglesia. Y trabajar o bregar con cada hermano y hermana en una iglesia, eso no es fácil. Pastor, tengo llamado. No hay problema, ten llamado. Trabaja con personas entonces. Y las iglesias, hermano, espero y confío en el Señor que usted facilite y ayude a su pastor o a su pastora. Y no trate de ponerle cabas o trabas. No seas peleandero. No le hagas la cosa difícil. Mira, cuando entré al ministerio, sin canas. Pastor, ¿qué le pasó? Por tu problema, pues. Por tus dificultades, pues. Esa es parte de nuestro trabajo, claro. Llamadas que te hacen. Una ocasión mi esposa me dice, ¿dónde vas? Dijo, mira, tengo una consejería debido de muerte, 3 de la tarde salí, 4 de la madrugada. Mira, ni lonchecito me dieron. Y son horas que tú inviertes. Horas donde tú inviertes y las horas que has invertido, muchas veces uno de ellos, Dios quiera que no, pero te dice, pastor, encontré una iglesia que tiene piscina, me voy para allá. Pastor, allá está más bonito, me voy para allá. Y tú como quieres reclamar y decir, pero todo el tiempo que invertí, todo el tiempo que dediqué, y Dios haciéndote recordar que Dios es el dueño de todas las almas. Y dice Dios, reclama, mías son todas las almas. Pedro menciona que nosotros tenemos que pastorear y no enseñorearnos de la grey del Señor. ¿Cuánto alaban el nombre poderoso de Jesús? Joel tenía que bregar con todo esto. No solamente viendo a Judá que estaba viviendo de esta forma del cual nosotros hemos oído, sino es cómo vuelves, cómo volvemos, cómo vuelves. Consagren un ayuno, dice aquí, convoquen a una asamblea solemne, reúnanse los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor su Dios y clamen al Señor. Joel, del versículo 12 al 15 que hemos dado mención, es un llamado urgente de Dios al arrepentimiento genuino y de todo corazón, incluso en medio del juicio inminente. Dios pide volver a Él. Ayuno, llanto, lamento, subrayando que no es un cambio de conducta superficial, sino un arrepentimiento interior, sincero. Dios no busca ritos externos, sino un cambio profundo y total del interior, un retorno genuino hacia Él. Rasgad, no vuestros vestidos. No me estoy yendo por la enseñanza a otro extremo. Ay, el pastor dice del corazón y no el externo. No estamos enseñando de esa forma. Entonces el ayuno habla sobre un dolor profundo por el pecado, la constricción y no solo una formalidad, sino una verdadera transformación. Conocemos, te has convertido, vienes al Señor, nos vestimos así. Así hablas. Las mujeres así, los hombres así. Mas no ha habido una verdadera y genuina conversión de lo interior primero. Lo interior. Escúchame, hermano, hermana, interior. Que reflejará lo exterior. No es primero lo exterior para lo interior, es lo interior primero y refleja hacia lo exterior.
Entonces, el ayuno es una forma de humillarnos ante Dios. El ayuno es una manera bíblica de humillarse verdaderamente ante Dios. ¿Y por qué ayunan los cristianos? ¿Y qué logramos con el ayuno? Hacemos una pregunta. ¿Cuándo ayunar? ¿Cómo ayunar? Y aquí Joel nos enseña el no descuidar el ayuno. No quisiéramos preguntar cuánto tiempo ayunas, o si tú ayunas o no ayunas. Pero por lo que nosotros muchas veces en nuestras iglesias convocamos un ayuno, 8 de la mañana, estamos llegando a las 10. Y apurados a las 12 ya me estoy retirando. Lo puedes hacer, pero ¿qué tiempo dedicas a que el Espíritu Santo ministre y trabaje contigo? Apurado, estamos de un sitio a otro sitio, mas no le dedicamos la seriedad del acompañamiento que Joel menciona. Esto solo puede cambiar, solo puede haber conversión genuina, convertirse de todo el corazón, pero tiene que haber ayuno, tienen que llorar y tiene que haber lamentación, ¡ay!, por el dolor del cual estamos viviendo. Quisiera mencionar, por favor, Joel capítulo 1, versículo 8. ¿Me acompañas? Joel 1:8. Dice acá, Joel mencionando y dice, llora, tú como joven vestida de cilicio, por el marido de su juventud. Si una mujer o una muchacha de 20 años, 22 años, se casa con toda la ilusión, con el amor de su vida, con otro joven, querer construir o realizar una vida, tener hijos y completamente ser feliz, y por X motivo el muchacho muere, ¿cómo crees que quedará ese corazón? Con dolor. Si tuvo toda su esperanza de poder vivir con él y muriera, grande ese dolor. ¿Y cómo lo expresaría? Lloraría fuerte, desconsolada. ¡Ay! El muchacho del quien amé, de quien quería darle toda mi vida y poder tener y formar un hogar, murió. Consuele ese corazón. Así Joel menciona y dice, llora tú como joven vestida de cilicio. Así era y tenía que ser el dolor de Judá por llorar, por ver cómo estaba la ciudad. Versículo 9 dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación para el sacerdocio. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. 10 dice, el campo está asolado, arruinado. Se enlutó la tierra porque el trigo. Y 3 pilares de la economía de Judá era el trigo, el mosto y el aceite. No hay mosto, no hay trigo y no hay aceite. Y el pueblo no quiere arrepentirse. El pueblo no quiere volverse a Dios. Las cosas que están ocurriendo es espiritual, las cosas que están ocurriendo es en lo notorio. Mas sin embargo en el versículo 14 dice, proclamad ayuno. Mas dice el versículo 11, confundidos labradores, gemid viñedos por el trigo, la cebada, porque se perdió la mies del campo. Pero aún así, su corazón, aún así, no quería. Es que el pecado es fuerte. El pecado echa raíces. La comodidad, el acostumbrarse, el no buscar a Dios, se hace fácil. Por eso hay personas que cuando parece como que se han convertido, quieren venir una vez al mes a congregarse. Una vez por semana a congregarse.
¿Le hablas de orar? El ministerio de oración, todos los sábados tenemos que orar. ¿A qué hora? 5:30 de la mañana. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo se ora? 2 horas. ¿Tanto? Hay pastores que tienen que estar llamando: pastor, hoy es oración. Pastora, hoy es oración. Dentro de tus responsabilidades, si tú ministras, si tú predicas, si tú aconsejas, si tú enseñas la palabra de Dios, la base muy esencial es también la oración y el ayuno. Palabra, oración, ayuno, palabra. Oración, ayuno, palabra. Por eso encontramos también que hay muchas personas que tienen problemas. Hablo en general. Podemos tener llamado. ¿Tienes llamado? Yo tengo llamado. El llamado divino Dios me lo dio. Muy bien. Segundo, preparación teológica. Sí, ya estoy preparándome teológicamente. Tercero, tu comportamiento. Tus actitudes. Por eso de eso tenemos que cuidar mucho. Porque hay tantas ovejitas que dicen: ay, el pastor me contestó de una manera fea y horrible. La forma como me habló no era la más correcta. Voy a entender que está bajo presión, pero no siempre andamos bajo presión. Por eso debemos de cuidarnos de lo que decimos, de la forma que pensamos, de la forma como caminamos. A veces pasa que el testimonio, hay hermanos, hermanas lastimadas, incomprendidas. ¿Por qué? Por la conducta. Por eso el Señor dice: rasguen no vuestros vestidos, sino vuestros. Vuestros. Y el corazón es engañoso y perverso. Por eso aquí trabaja el ayuno. Para yo doblar mi rodilla y decirle: Dios, ¿qué me falta? ¿Cuál es el área que necesito que tú trabajes en mi vida? No creo porque yo soy pastor, entonces lo que yo puedo hacer, lo que yo considere. No. El hombre de Dios debe ser, la mujer de Dios debe ser sensible. ¿A qué? A la obra del Espíritu Santo. Y para eso, ¿qué necesita? Ayuno, oración, palabra. Ayuno, oración, palabra. Y cuando hay ministro del altar que no hay nada, casi nada de ayuno, es difícil que se pueda trabajar. Si no hay ayuno y lo uno va con lo otro, porque si hay oración, hay palabra. Y si hay palabra, te lleva a la oración. No puedes desligar de lo uno a lo otro. Y el tercero, ayuno. Necesito ayunar más. Dile a tu hermano que está a tu derecha izquierda: necesito ayunar más. Necesito ayunar más. Entonces, la pregunta sería: ¿cuánto tiempo ayunas? Ay, mi esposo, pastor. Ay, mi esposa. Una consejería le decía a la hermana: hermana, quiero conocer a su esposo. ¿Mi esposo? Sí, hermana, quiero conocer a su esposo. ¿Cuándo me invita a su casa para tomar un nochecito con su esposo? Y mire lo que me dice: ay, mi esposo es un monstruo. Entonces a partir de ese día le dije: hermana, quiero conocer al monstruo de su esposo. Pero ella catalogaba que su esposo era un monstruo. Y un día me senté a tomar lonche con el monstruo. Y me parece que el monstruo no era el esposo, la mostra era la esposa. Te puedes quejar como Joel. Los padres no se vuelven a Dios, falta ayuno. Ay, las madres, los hijos, los adolescentes, los ancianos, padres. En este tiempo de Judá no hay un tiempo determinado. Pero en el tiempo de Joel, Señor, necesitamos volvernos a ti. El Kairos y el show, volvernos a Dios en el tiempo de Él. Pero tiene que haber un acompañamiento. ¿Qué es? Falta fuego. Falta echarle leña. Hay que meterle leña. Hay que doblar más nuestras rodillas. Hay momentos donde tienes que doblar más tus rodillas. Y eso lo ganas ayunando.
ayunando, 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 ayunando. Pastor, mi monstruo y mi esposo no se convierte. Es que tú no vas a convertir a nadie, pero en el tiempo de Dios falta doblar tus rodillas, ayuno. De otra forma te lo diré, arrodillética. ¿Qué es arrodillética? Rodillas, callos en tus rodillas. No sé si tú te mirarás tus rodillas. Puedes mirar tus rodillas y decir, qué feo están mis rodillas. Hay callos, pero esos callos dan una señal. Todo lo dejamos en la mano de Dios, pero con arrodillarse, ayuno, lloro, y hay momentos donde tenemos, y Joel invita al pueblo, esto del cual estamos viviendo. Mira, ayuno, tenemos que llorar. ¿Has llorado por un alma? ¿Has llorado por el distrito donde tú vives? Yo cuando llegué con mi esposa en el lugar donde vivimos y donde está la iglesia, hermano, eso era, los policías decían, zona roja. No vayan por esa esquina porque es zona roja. Y allí sacaban los machetes, revólver, cuchillo, prostitución, droga. Y cuando nosotros llegamos, hermano, eso no lo podemos hacer nosotros. Lo tiene que ser intervención. Intervención. Solamente Dios. Por eso el Padre envía a Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida, 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 vida eterna. La iglesia predicando, pregonando la palabra y el Espíritu Santo obrando para que esas personas se vuelvan a Dios y dejen, porque no es fácil dejar el pecado. Por eso cuando nos hemos convertido hay ciertos hábitos que hay que cortarlo, cadenas que hay que romperlo. Y eso no se rompe con media hora de oración. Eso no se rompe con una vez al mes, un ayuno a medias. Eso se gana ayunando, orando y muchas veces llorando, y que el Espíritu Santo pueda trabajar. ¿Amén? Entonces, ¿el ayuno tiene poder? ¿El ayuno tiene poder? Para muchas iglesias ya no tienen poder el ayuno. Es difícil cuando no o hemos dejado de ayunar. Dice el versículo 12, Joel 1:12, la vid está seca, pereció la higuera, ya no hay uva, ya no hay higos, el granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por el cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Y a pesar de eso, ya Joel en el versículo 14 dice, proclamad, ayunen, ayunemos. Queremos crecer, queremos avanzar. No me quiero salir un poquito del contexto de Joel, pero ahí usted tiene el mapa. De cierta forma no estoy contento, porque podemos. No porque queremos ser competencia o competitivo sobre otro concilio, no, sino porque en nuestro país, como el mundo entero, pero especialmente en nuestro país, cada día el pecado abunda. Hay más droga, más prostitución. Hay gente más mentirosa, roba, engaña, estafa. Tenemos presidente un montón. Nuestra política, la economía, el aspecto social, mira cómo andamos. Y no es tiempo que nosotros estemos durmiendo, sino que digamos como Joel, proclamad ayuno. Nos tiene que doblar, nos tiene que costar, doblar nuestras rodillas, orar, ayunar.
Tienes que ser un hombre de oración, tienes que ser una mujer de oración, jovencita. Acá no hay 12, 13, 14 años. Acá tú tienes que doblar tus rodillas y ayunar hasta que Dios te conteste, hasta que Dios te hable. No es un ayuno a medias. Este es el acompañamiento que Joel menciona. Ayunar nos hace recordar, tenemos que ayunar para poder ciertas batallas ganarlas. ¿Recuerdan el pasaje de un padre que tenía a su hijo lunático? ¿Recuerdan? Lo lleva a sus discípulos para que le echaran fuera los demonios, para que lo ayudasen, y los discípulos no pudieron. Vámonos a ese pasaje, por favor. Ya que la misionera Rosario dijo, hay que ser más Biblia. Léanlo, porque hay algunos que me quedan mirando, como diciendo, ¿dónde está ese pasaje? Vamos. Está en Marcos capítulo 9. También está en Mateo y está en Lucas, pero vámonos a Marcos capítulo 9. 9:14 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, corriendo hacia él y le saludaron. Marcos 9:16. Le preguntaron, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo. ¿A qué grupo? Al grupo de los discípulos, donde estaban los discípulos. Traje a ti mi hijo. ¿Qué tiene? Y el padre había identificado. ¿Qué tenía él? Un espíritu mudo. Y este espíritu mudo, dice el versículo 18, el cual a donde que se le toma, le sacude. Y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué pasó? No pudieron. Jesús, el versículo 19 dice, y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Le trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, y en este tiempo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el tiempo de Jesús, no es que haya más demonios, porque los demonios no se reproducen. La misma cantidad de demonios son los mismos demonios que hoy en la actualidad están. ¿Para qué? Como en el tiempo de Joel, la gente pecaba, le había dado las espaldas a Dios, pero como no buscaban a Dios, las ataduras, este espíritu vio a Jesús, sacudió con gran violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando pumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y aquí hablamos, no todo es demonio, pero el gran problema de los demonios trabajando y actuando en las vidas, un cristiano no puede ser poseído por demonios, no puede, porque tiene el Espíritu Santo. Pero los demonios sí pueden influenciar. Jesús habló de que él tenía que llegar al Padre y Pedro le dice, Señor, que esto no te acontezca. Y Jesús mirándole a los ojos, a las orejas, le dijo, te reprendo en el nombre, te reprendo, te reprendo. Pedro, ¿cómo se quedó? Pedro estaba en el círculo de Jesús, pero en ese momento el diablo lo estaba usando su boca, su lengua, para poder decirle palabras a Jesús. Que eso no te acontezca, Señor, te necesitamos. Pero Jesús nos enseña a discernir. Tenemos que aprender a discernir. Para poder discernir hay que estar lleno del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. El fluir de los dones para poder discernir. Cuán importante es en la iglesia el poder discernir. ¿Cuánta gente entra a cada iglesia, a tu iglesia? ¿Cuántas personas entran? Y no todos vienen para buscar y volverse a Dios. Vienen para fraccionar. Vienen para ocasionarte problemas. Muchos de ellos con influencias demoníacas. ¿Cómo tú puedes? ¿Cómo nosotros podemos reprenderlos? Discerniéndolas. Y sobre todo, a veces no podemos echar fuera a los demonios. Me pasó un caso. Pastor, ¿puede orar? Y esa persona que estaba ahí
Tenía problemas de demonio, las tenía. Y yo entiendo que la persona que me dijo es que no podía orar. Tenía que buscar a alguien para que orara. Pero imagínate, si no estamos preparados, tenemos que estar preparados para estas guerras espirituales y poder echar fuera demonios. Y los demonios salen en el nombre de Jesús. Tienen que salir en el nombre del Señor. Deben salir en el nombre del Señor. Y Joel enseña que es base, es importante. ¿Qué cosa? Si hay un pueblo de Dios que se ha de volver, ¿cómo se volverá? Tiene que ver ayuno, oración, lamento. Si no hay esas bases, tendríamos una iglesia muy floja, una iglesia que sus actitudes y su comportamiento, en vez de ser delante de Dios como ejemplo, vamos a tener dificultades. Ahora, vamos a terminar ya con Joel para las preguntas. Joel menciona el versículo 1:14, ayuno, 1:12 y 1:15. Versículo 14 dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Menciona una tercera y última vez, tocad trompeta. En Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Es la importancia y la base de los ayunos. Iglesia, tenemos nosotros ejemplos, como por ejemplo Moisés, que hemos dado mención, Elías, Daniel, Esdras, Esther, Nehemías. Jesús mismo ayunó, por no dejarlo a David también ahí. Cristo nos dio ese ejemplo de que él ayunó 40 días y 40 noches. En la iglesia del libro de Hechos menciona que la iglesia ayunaba. También se menciona, ¿y cuáles son los resultados del ayuno? Tiene que haber resultados en ese ayuno. Y ese resultado de ese ayuno, en el libro de Joel, menciona, Dios da una respuesta. Ahí trabaja el carácter y sus atributos de él. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo clamare, yo estaría dispuesto a perdonarle. Él está dispuesto a oír y a escuchar. Pero dice acá, tocad trompeta en Sion, proclamar ayuno, convocad asamblea. Reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salgan de su cámara. El novio y su tálamo, la novia. El ayuno es muy importante. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor?